También cuando nos encontramos aquí cerca del monumento hay datos y detalles muy interesantes. Negocio. Sí, mami, Allá, toda la vida ha sido tripitas, mollejas. Vean, Hola, 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 queridos amigos, queridos viajeros, queridos exploradores. Bienvenidos a un capítulo más. A ver, salude, salude. Bienvenidos a un capítulo más de los exploradores sin guión. Y hoy vamos a visitar, vamos a estar un tiempito acá en un pueblo, en uno de los tantos pueblos mágicos de Ecuador. Bienvenidos a... yo soy pueblito de Calacalí. Eso. Ahí tenemos Calacalí. Amigos, ¿cómo estamos? Estamos acá de vuelta, ya en el Parque Central de Calacalí. Y la verdad, un rico clima, friecito, pero todo chévere. Así que como miren allá, estamos al fondo, si se ven, ahí está la mitad del mundo. Enfócale ahí. Ahí está. Esa que se vea. Entonces vamos a hablar un poquito con la gente de aquí, a ver qué nos pueden contar y a ver si nos pegamos unas ricas y deliciosas, legendarias tripas de aquí en el parque, que son, vean, poderosísimas. Así que no se olvide, uno, de seguirnos y otro de venir a visitar el pueblo de Calacalí. Así es, así es. Bueno, tal vez no muchos sabían que aquí en Calacalí también encontramos un monumento a la mitad del mundo, de lo cual ya vamos a hablar en un ratito más, porque también aquí tenemos un monumento. Así que síganos y acompáñenos a un capítulo más de los exploradores sin guión. Y bueno, vamos a disfrutar, vamos a comenzar entonces a disfrutar de los manjares gastronómicos que nos ofrece Calacalí. Les comentamos que hay algunas cosas que aquí podemos encontrar y poco a poco vamos a irles presentando lo que tenemos en esta tarde aquí en Calacalí. En esta ocasión Leo va a ser el que pruebe este manjar que lo encontramos en muchos lugares, pero hoy estamos aquí en el puestito de Doña Fabi. Tripas, dice, tripas y mollejas Calacalí desde 1970. Así que hoy vamos a probar qué tal las tripas de Doña Fabi. ¿Cómo le va? Vamos a ver qué nomás tiene. A la señora Fabiola. Ella comenzó aquí en el negocio. Sí, mami, Allá, toda la vida ha sido tripitas, sí, mollejas. mollejitas con cuero, una asada. Ya. ¿A cómo se platica? $1. Ya. ¿Tú si quieres y vamos o no? Hoy compartimos. Para tener espacio para ¿Qué tiene por allá? Colada morada, empanada, Ya. Ok, Bessie, entonces ya. Prepárenos un platito. Ya, entonces esta tripita más o menos ¿de qué animalito es? de res, ¿ves? De res, ajá. Ya. La mollejita es de pollo y el cuerito es de chancho. Ah, porque también estas tripitas suelen ser también de cerdo, ¿no? Sí, pero mi mami toda la vida ha trabajado con res, ¿ves? Ah, excelente. Bueno, hoy vamos a probar, queridos amigos. Y aparte de eso, ¿con qué nomás le acompaña? Le acompañamos con papitas en salsa de maní, mote, ensaladita, tostado. Vea, Sí, eso. de A ver, vamos enfocando. Ahí está el mote. Acá que tenemos. las papitas, papitas. en salsa de maní. Vea, este es el toque, vea. Vea que... y ahí tenemos como está saliendo el... ¿Esa salsa de qué es? ¿Con qué De maní, de maní, dice. Con Vea, maní. ahí ya le está echando ya. mote? Vea, qué bestialidad. Vea, ahí va las tripas, ¿sí o no? Esa es la presentación. Sí, ves, sí, así se atiende a los clientes, ¿ves? Excelente. Así que estamos en el sector de Calacalí, en el parque de Cali, así que invítenlo a nuestras personas. Nosotros somos los exploradores sin guión y invitamos. Invítenle a las personas a que vengan a visitar aquel parque y que le vengan a hacer el gachito que queda acá en el sector de Calacalí. Claro que sí, les invito a todas las personas que están viendo que visiten Calacalí, disfruten
de la comida, de la gastronomía de aquí de Calacalí, que es muy buena. Les invito a que vengan a probar las tripitas asadas, con tripitas, cueritos, En el parque de Calacalí. en el parque de Y Calacalí. una pregunta, ¿usted sabe algo de la historia de este monumento? Lo que cuentan los mayores, lo que he escuchado es que este monumento estaba en la hermana parroquia de San Antonio y de ahí le ubicaron acá porque dicen que aquí es la verdadera mitad del mundo. O sea, geográficamente el punto central Ajá. de la mitad del mundo. Aquí es como dicen, el minuto cero, o sea, el minuto cero segundos, algo así. Es por eso que le trajeron para acá al monumento. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo más o menos está ese monumento aquí? ¿Desde qué año más o menos? Chuta, a veces ahí sí le mentiría, no sé. Pero debe ser más antiguo que el Claro. turístico de allá, ¿no? Claro, sí, claro, me imagino que por los años 80, porque cuando yo nací ya estaba aquí el monumento, ¿Y usted cuántos años tiene? 46 años. Ah, ya estaba el monumento. Sí, el monumento ya estaba. Chévere, está ¿Por bonito. qué cree usted que la mitad del mundo de allá se hizo más turística que esta? Por el mismo hecho de que le cambiaron, le pusieron ese monumento más grande, me imagino que por eso se hizo más turístico, porque ahí hay museo y todo eso, entonces es por eso que se hizo más turístico allá. ¿Y usted qué opina? ¿Será aquí realmente la verdadera mitad del mundo o qué? Los entendidos dicen que sí, y nosotros como calacaleños también, o sea, estamos en eso de que sí pasa por aquí la verdadera mitad del mundo. Porque le comento que también hay otra que dicen que es en Cayambe, ¿no? Sí, ¿Y sí esa he qué será? escuchado. Me imagino que pasa por la misma línea. por la misma Debe línea, ser. claro. Como estamos en el centro del mundo, Ecuador, entonces me imagino que es la misma línea, pasa por todos esos lugares, me imagino. Excelente. Entonces, este monumento, digamos que tendrá unos más de 100 años, ¿será? Chuta, Bessie, sí ha de ser, Bessie, porque sí, bastante tiempo, creo que estuvo en la mitad del mundo y después le trajeron acá, O sea, este monumento estaba en San Antonio. en San Antonio, donde está el otro monumento. Ajá, ese o estaba puede ahí. ser que este monumento lo pusieron como provisional. Me imagino, Bessie, Después pusieron el más grande para hacer el espectáculo. para atraer más turistas. Excelente, Yo creo que mi sí. querida. Entonces, Vamos a probar el vamos a ver el... delicioso. No, pero Entonces tiene que estar el... ponte la quila. Vea eso. A ver. Este aquí, ¿qué nomás contiene, vecinita? Es ají de tomate de árbol, Bessie, con cebollita y culantro. A ver, A ver, la respectiva, la primera respectiva probada. No, esto es otra cosa. Está riquísimo. ¿En serio? Vale, la papita y el moto. Esa Ah, cuentera. Recomendar ahí entonces a la gente que venga ya. No se olviden, gente, de visitar las tripitas de Doña Fabi. Ya saben. Hola, queridos exploradores. Bueno, estamos aquí probando las ricas trepitas de Doña Fabi. La verdad, muy buenas. Y vamos a seguir probando. Bueno, y acá también tenemos otras vecinitas que nos ofrecen. Buenas tardes, vecinita, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿qué nomás les ofrece a los visitantes de acá en Calacalí? $1.50 empanada y Cuéntenos, vecinitos, ¿qué tal esas papas? Buenas tardes, muy recomendable, están exquisitas, vengan nomás a están muy buenas, y con ajicito, todo. Aquí, Y por supuesto la señora es muy atenta para servir, recomendaría a los visitantes que vengan acá a Calacalí. Sí, por supuesto, porque esta es una, digamos, también una tradición que ya es tiempo, ¿no? Casi que ya no se ven más los gatitos concertitos, pero aquí todavía tenemos el gusto de probar, de deleitarnos todavía. Acá Así es. esta gastronomía. Entonces yo estoy de pasada por acá y me pego las... Está bueno está. Qué bueno, mi querido, pues buen provecho. Y ya saben, amigos, vengan aquí a Calacalí que hay de todo, ¿sí o no? Ya ves, si póngame a mí Buen provecho. un vasito de colada morada con una empanada, ¿ya? Cuénteme, mi querida Pilar,
¿Usted cree que aquí es la verdadera mitad del mundo o no? Sí, aquí es la verdadera mitad del mundo. ¿Cuánto tiempo será de este monumento que existe aquí? Debe ser más de unos 100 años, porque yo tengo 53 años. Sí, y aquí vienen, llegan al monumento, ahí le hacen parar al huevo, sin ningún costo. Aquí le paran barato el huevo. Así. Parar al huevo, dice, vea. En esas piletas, ahí le paran al huevo, sin ningún costo. Eso es. Ah, excelente. ¿Dónde le hacen parar? En esas piletas pequeñas. Ah, chévere, Que chévere. han venido. Vecino, que le hacen parar al huevo, dice. Ah, ya viene. Ahí dice, para que le haga parar. Cuéntenos, vecinito. ¿Y si le gustaría que le haga parar el huevo? Dice. ¿Por qué dicen eso? Así dice la vecina. ¿O le está pasando a usted eso? Chévere, vecinito, gracias. Parece que... ¿Qué tiempo, don Alonso, tendrá el monumento? Usted que ya tiene... ¿Qué tiempo tendrá este monumento aquí? El chuta ya de ser unos 40 años de ser. Tengo tiempo. En la escuela estábamos. Y aquí es la verdadera mitad del mundo, aquí. La verdadera, la ves aquí. Por donde está ese tanque azul, ahí era la mitad. Ahí es la mitad. Ah, La chévere. mitad del mundo. Vean, queridos amigos, aquí mi querido, ¿cuál es su nombre? Alonso Coreguazo. Alonso Collahuaso dice que ahí es la propia mitad del mundo. Exacto, porque en la cocina que es que trabaja, cocinaba la abuelita del pata, ahí es que era, cuando habían venido unos gringos a medían el mundo. En toda la cocina. Sino que se hace que los ganadores de San Antonio hicieron. Cuando aquí es la propia. O sea, como se dice, se avisparon allá. Exacto. Ah, listo. Invite a la gente que venga acá a conocer la verdadera mitad del mundo. Y que aquí es la gente todo bien, sano, aquí tranquilo, usted se pasea y no pasa nada. Excelente. La gente les gusta venir porque es la tranquilidad más buena. Qué chévere. ¿No ve? Gracias, Así es mi que eso querido. ¿Cuál era su nombre? Alonso Coreguazo. Gracias, mi querido Alonso. Hasta una próxima. Gracias. Bueno, queridos amigos, ahora voy a probar las empanadas, ricas empanadas de Doña Pilar aquí en Calacalí. Vamos a ver qué tal. Muy buenas. La textura bien crujientes, súper crujientes. Tiene su quesito por dentro. Y claro que sí, acompañado de la rica colada morada. Definitivamente, amigos, recomendado venir aquí a Calacalí. ¿Pistiños con Las tripas, empanadas, prestiños. Recomendado. ¿Le pongo? Doña Pilar nos va a ofrecer un poquito de las tradicionales papitas con salchichas. ¿Cómo se les podría llamar? Papitas con salchicha, ¿no? De balde. Ah, las de balde, eso me iba a decir. Las de balde, pero ahora están en una pailita. Sí, ya. Así que doña Pilar nos ha tenido la amabilidad de hoy obsequiarnos. No sé si recuerdan, en un programa también en el panecillo probamos, pero estas se ven mucho mejor. Así que vamos a hacer la típica Degustación. degustación. Vamos a ver qué cara pone Leo. Según la cara ya saben. A ver si dice que Hay que tener una fusión entre la ensalada y dice que tenemos que fusionar el ají, la salsa Según el sabor y la salchicha. ya sabemos qué La salchicha, ¿qué tal está la salchicha es la tradicional salchicha de balde, la que dicen de perro, pero según el es sabor hecho a base de carne de la res. salchicha sale de ahí, vea. Ahí está. mentira. A ver, No, vamos a ver. a ver. Primero la papa, lo más rico al último. Ah, pues todo ahí mismo. Ya, déjame partirle aquí. A ver. Voy a salir volando la salchicha, espérate. La salsa, el ají, el tomate, la papa y la salchicha. A ver. Estamos esperando ahí ahí me pone ¿Qué tal? O sea, la salchicha se siente clarito. Se siente clarito que ha sido de perro. Sí, que ha sido de... No, salchicha es de carne de res. Carne de gatito. ¿Y por qué sale tan roja así? Ah, le combina con mucha chote. Ah, ¿Qué hace allá? ya. Está riquísimo. Ya.
Señor, que introduce esas salchichas de carne, pero la tripa es de cucharita. Ah, ya, me dice la Bessie. A ver, explícate. Ya. Dice, o sea, el señor que a mí me da el producto, dice que la salchicha es de carne, pero la tripa, esa es de borrego, que le traen desde Guaranda. Ya. Y ahí ellos le hacen un proceso y le hacen la salchicha. Y ellos me traen. Sí, está muy rica. Así que, ya saben, el segundo local, aquí en el sector del Parque de Calacalí, de Doña Pilar, venga y degusten estas delicias. Delicia, sí, de verdad. Pongo azúcar, mi amor. Bueno, mis amigos, después de haber degustado unas ricas tripitas y una rica colada morada con empanada, estamos ahorita aquí en el monumento de la mitad del mundo, que prácticamente, según los pobladores de aquí de Calacalí, dicen que este es el verdadero monumento, el primer monumento que existió en toda la historia de aquí del Ecuador. Entonces, según la historia, dicen que estuvo este monumento, ¿en qué sector? En San Antonio de Pichincha, donde ahora actualmente es el nuevo complejo, el que todo el mundo conoce. Este monumento estaba colocado allá como un primer monumento, que es más pequeñito. Y luego, cuando ya hicieron el nuevo complejo, trajeron este monumento aquí a este pueblito. Así que, mi gente, era un lugar muy bonito, la gente muy amable, la comida muy rica, y el clima es súper que bonito, porque ya son aproximadamente, ahorita son las 5:30 de la tarde y se siente un clima frío, cálido. Así que les invitamos, gente, que vengan a visitar el sector de Calacalí. También cuando nos encontramos aquí cerca del monumento hay datos y detalles muy interesantes. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un escudo de armas de España, lo cual nos muestra, ¿qué se puede decir? La admiración, o esto manifiesta la herencia, el legado, se puede decir, de España aquí en los pueblos antiguos. Pero también aquí podemos ver, dice Jorge Juan y Santa Cilia, bueno, Santa Cecilia, imagino que debe ser Santa Cilia, y Antonio de Ulloa, ilustres marinos españoles que colaboraron en la determinación de las dimensiones del planeta. Miren las fechas, 1736 a 1744. ¿Qué quiere decir esto? Que este fue el periodo en que estos personajes colaboraron para determinar estas medidas. 1736, 1744. Entonces, interesante. Súper antiguo. Y acá tenemos, asimismo, otra leyenda. El gobierno del Ecuador y el Comité Franco-Americano, en el bicentenario de la misión geodésica franco-española del siglo XVIII, presentan al mundo esta señal en la línea cero de las latitudes, año 1936. Este monumento, según lo que pone ahí, fue construido en 1936. Y tenemos abajo el escudo de Ecuador, muy interesante. Y acá tenemos el otro punto, a ver qué dice acá. Dice: a Luis Godín Carlos M. de la Condamine Pedro Boubert, sabios de Francia, 1736-1744, que midiendo el arco de meridiano ecuatorial dedujeron la forma de la Tierra. Entonces aquí el monumento ya nos da bastante información también. El año 1736-1744 es el año en que vinieron a hacer las mediciones. Y el año en que fue inaugurado este monumento fue en 1936. Y por último tenemos acá. Dice: cuarto de círculo usado por la misión geodésica del siglo XVIII. A la memoria del sabio ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado, que colaboró con los académicos del siglo XVIII en 1704 hasta 1748. Así que ya saben, queridos amigos, vengan y visiten Calacalí.
Y bueno, queridos amigos, querida gente, llegamos ya al final de este bonito video. Y hemos llegado a uno de los puntos más ricos, más sabrosos que nos han comentado aquí en el pequeño pueblito de Calacalí, las espumillas con hielo. Nos comentan que aquí está pues las personas que empezaron hace muchos años a elaborar esta espumilla. Y aquí tenemos también al heredero, el nieto, que nos va a contar de primera mano acerca de las espumillas, desde cuándo se empezó a hacer, cómo lo preparan y todo eso, y también nos van a dar una muestra de cómo lo hacen. Así que, mi querido, preséntese. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Heredia. Yo soy el bisnieto y nieto de mis dos abuelitas que tienen presente aquí en la fotografía, la cual es mi bisabuelita y mi abuelita. Ellas fueron las primeras que hicieron aquí las espumillas en Calacalí desde los años 1950, el cual nosotros seguimos llevando esa tradición y la forma de hacer, que es especialmente hechas a mano. No son hechas a batidora, son exclusivamente a mano, fruta pura, con pulpa de mora, igual el arope de mora que nosotros lo ponemos, el cual no sé si puedan venir a ver cómo se le elabora lo más típico de aquí de Calacalí, lo que es la espumilla con hielo. El cual, como les comentaba, mis abuelitas son las primeras que comenzaron a vender aquí la espumilla con hielo hace muchos años, y nosotros de igual manera lo seguimos llevando. Yo ya soy la cuarta generación que estamos, por el motivo que es mi bisabuelita, mi abuelita, una tía y mi persona. Entonces yo soy la cuarta generación. Nosotros ya estamos vendiendo a lo que es aquí la espumilla hecha a mano 100%, ya vamos ya por los 6 años, el cual nosotros le llevamos lo que es lo mismo, lo típico, lo anterior, en vaso. Antiguamente se daba así en vaso, ahora ya por motivos ecológicos, antes se daba de vez de la cuchara, que ahora se puede poner en la cuchara de plástico, se daba en los palitos de helado, no los que son redondeados ni lisos, eran los rústicos, los palos de helado rústicos. Esos antiguamente con eso se les entregaba a los clientes, el cual el cliente le comenzaba a preparar mezclando la espumilla con el hielo, que es lo típico aquí. Es un granizado de hielo con jugo de mora pura, el cual viene con espumilla, viene con un arope de mora pura igualmente y con grajeas. Eso es lo que nosotros aquí le servimos, y nosotros aquí lo que tenemos, aparte de esta que es con hielo, le damos lo que es en cono, lo que es espumilla con gelatina, solo espumilla o espumilla con fruta, lo que es de sandía y papaya. Es lo que les ofrecemos aquí en Calacalí. Excelente. ¿Qué precio tiene? Eso mismo iba a preguntar. Los precios, el cono en 50 centavos, lo que es la espumilla, solo espumilla, y la gelatina con espumilla vale $1, el vaso con hielo y el vaso con hielo y fruta, ese está a $1.25, el cual son precios accesibles y probaría lo que es aquí exclusivamente una artesanía de la espumilla normal. Gelatina, a ver, ¿por qué este es el que está con hielo? Este es Sí, con este hielo. es con hielo. O sea, es como ser la típica. A ver si nos puede preparar otro. Ya, claro, ya le trae lo que le viene la Y ahora gelatina, sí. es la mitad del vaso de gelatina con la espumilla, igual le viene con arope de mora y las grajeas. Y ahora sí vamos a hacer la típica prueba. Dale, Queridos provecho. amigos, aquí estamos en las auténticas espumillas. Las originales. O la original, espumilla, la original, artesanales acá en Calacalí. Vamos a probar, a ver. ¿Qué le parece? Muy buena. La espumilla tiene un sabor bien concentrado. Es de la fruta. como de guayaba. Guayaba pura. La tradición aquí es la espumilla de guayaba pura. El hielo y tiene el arope Arope de de mora. de mora. Sí, mora pura, no es ni colorante ni espesantes, nada. Riquísimo. Mm. Eso, les invitamos a que vengan, nos visiten aquí en la original espumilla artesanal de Calacalí. Aquí nosotros le ofrecemos lo que es en conito, en vaso, con puede ser gelatina, fruta o solo espumilla. Les esperamos aquí que nos visiten a la original espumilla artesanal. ¿Qué días nomás están acá? Nosotros lo que es abrimos nosotros solo los fines de semana y feriados. Bueno, mi querida gente, mis queridos exploradores, hemos terminado un nuevo video más para nuestro canal de Los Exploradores Sin Guión en el pueblito de Calacalí. Así que no te olvides de suscribir a este canal. Si te está gustando el contenido que estás viendo, no te olvides de darle like y suscribirte. Así que también, si tienes algún comentario sobre el video, no olvides escribirnos abajo, algún saludo o algo, pues estamos de gustosos de responderte cualquier cosa. Y también queremos
motivarles que si tú deseas o quieres que visitemos algún pueblo en específico, también déjanos en los comentarios, haznoslo saber y nosotros estaremos visitando el pueblo que tú nos pidas, o si quieres que vayamos a tu barrio o a algún lugar en específico, Alguna huequita. alguna hueca de comida. Recuerden que nosotros hacemos de todo, ¿no? Comida, lugares turísticos, pueblitos, música, de todo. Así que si quieren que hagamos algo en especial, colócalo en los comentarios. Así que nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.